este tiempo al Señor en oración. Padre nuestro celestial, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tu palabra permanece para siempre, que tu palabra nos alienta, nos sostiene, nos edifica, nos guía. Señor, te agradecemos por el ministerio de las Sociedades Bíblicas Unidas, en especial te agradecemos por la Sociedad Bíblica de Brasil y este hito tan importante de la producción del ejemplar 200 millones de Biblias. Señor, que al final de este webinar podamos salir cimentados en tu palabra y comprometidos para estudiarla y poder influenciar a las personas que están a nuestro alrededor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ya estamos listos, ya casi ya para empezar este webinar y tenemos como expositor a alguien de Perú también, al pastor Samuel Reati, a quien tengo el gusto de conocer desde el siglo pasado. Ya es un viejo amigo, no estoy diciendo otra cosa, nos conocemos desde hace muchos años, pero realmente reconocemos, puedo afirmar el liderazgo que tiene aquí en nuestro país y bueno, la magnífica obra que ha hecho en su congregación. Tiene 38 años de ministerio, es nacido en hogar cristiano, líder de movimientos bíblicos y circulares, tiene varios grados académicos y ha sido profesor de diferentes instituciones teológicas, no solamente del Perú, sino también del extranjero. Está casado con Margarita Rodas, tiene 2 hijas y su pasión es la evangelización, las misiones y el entrenamiento pastoral. Así que con mucho gusto les dejo al pastor y profesor Samuel Reati, quien tiene con nosotros un tema muy especial y que nos va a ayudar a profundizar en el conocimiento de la Biblia. Es su tiempo, profesor Samuel Reati. Muchísimas gracias, don Pablo. Qué honor, de verdad, qué honor. Muchísimas gracias. Y estar con ustedes, de verdad, uno se siente un poco nervioso y hasta emocionado por ver una multitud de hombres y mujeres célebres en el estudio de la Biblia. Y frente a este cuadro, debemos empezar diciendo gracias al Señor porque siempre podemos aprender los unos de los otros. Que esta reunión sea pues un ajuste en nuestra vivencia académica y que juntos podamos retroalimentar aquello que es nuestro deseo y nuestra oración, leer la palabra de Dios. Y hemos considerado con la Oficina de Sociedades Bíblicas acá en el Perú en torno a la temática para esta hora. Y hemos titulado La Biblia como desafío de lectura vital. Como es la Biblia como desafío de lectura vital, vamos a tener que sostener nuestra tesis con la práctica porque no vamos a hacer necesariamente una conferencia teológica, sino que vamos a hacer un ejercicio de lectura. Y por lo menos yo les desafío a que todos, si es posible todos, podamos leer. Así que voy a compartir pantalla y juntos vamos a hacer esta caminata. Muy bien. Está frente a nosotros el título, La Biblia como desafío de lectura vital. Al empezar, queremos darles una Profesor cordial Samuel, bienvenida. ¿puede ampliar por favor su pantalla? Ok, just a minute. La copita, la copita, la copita. Ok, la copita. Ok, ¿listo, don Pablo? ¿Sí? ¿Ahora sí? Excelente. Jóvenes, vamos a trabajar. Todos, sin excepción, todos los creyentes, el mundo entero, todos necesitamos de tanto en tanto una instrucción de refresco. Y los profesionales precisan de esto. Sus empresas, los directivos, lo tienen ya marcado, estipulado en sus programas de mejora personal para lograr mayor productividad. Llama la atención que no respetar la instrucción de refresco sistemático en una institución, en una empresa. Nos dicen los expertos en evaluación y seguimiento que el hombre, la mujer, se va a cansar
y van a llegar a robotizarse y van a poder entrar en lo que se conoce como el riesgo y el peligro. ¿Dónde ajusté esta frase? En un vuelo internacional. Ustedes vuelan mucho, de seguro, y tienen muchos vuelos internacionales. Y le preguntaba a la aeromoza cómo es que realmente mantienen vivo el ejercicio de estar alertas y atentos a todos los pilotos y al personal de las aeronaves. Y me dice, señor, todos tienen que regresar a Houston para hacer su instrucción de refresco. ¿Y qué es la instrucción de refresco en este caso para los de las aerolíneas? Es regresar al ABC, a conocer lo que es el fuselaje, a conocer lo que es el sistema de navegación y a explicar exactamente de qué nacionalidad vienen las alas y los motores y el sistema electrónico, pero sobre todo al ABC. ¿Y por qué es que tienen que regresar al ABC? Porque mayormente el ser humano se robotiza, se cansa y tiene que hacer las cosas simplemente por inercia, pero perdiendo el espíritu de la armonía y el gozo y la alegría y la concentración que debe de hacer. Y es por ello que nosotros decimos que perder la sensibilización a lo que se hace y se dice lleva siempre a vivir en un tipo de anarquía, vale decir, vivir al margen de la ley. Solo hagámosle una mirada a los resultados en los estudios de caso. Y de verdad, hermanas y hermanos, nos vamos a asombrar que todo empezó cuando esa persona se descuidó, cuando esa persona tuvo autoconfianza, cuando esa persona entró en su autosuficiencia. Y en el peor de los casos, cuando esa persona o ese empleado entró en insubordinación y rebelión a la autoridad. Y aquí está donde debemos de ser un poco dogmáticos y nadie se escapa de esta ley. Y yo voy a decir claramente, desde el que vende Biblias y hasta el que la interpreta, todos, absolutamente todos, debemos de tener y hacer ese ejercicio constante para así evitar los resultados que ya conocemos. ¿Qué es la lectura? ¿Qué es leer? Primero, la lectura es un acto. ¿Qué tipo de acto? De formación diaria, cotidiana. ¿Qué más es la lectura? Es un proceso. ¿Qué tipo de proceso? Es un proceso en el que el individuo conoce cierta información mediante el lenguaje escrito. Pero en tercer lugar, ¿qué es la lectura? La lectura es tal cosa como una confrontación, es enfrentarse a ciertas palabras, a números, a símbolos, a fin de que lo que está leyendo la persona entre esa información dentro de la mente, esa persona los decodifica y aprende de ellos. Pero en cuarto lugar, la lectura también es interpretación. ¿Por qué? Porque la persona va a descubrir que va a tener que darle sentido a lo que está leyendo, a esa información, esas ideas que están almacenadas en esas palabras o en ese texto, ya sean números, y que están transmitidas mediante códigos, usualmente en un lenguaje que puede ser visual o táctil, por ejemplo, en el sistema braille, pueden no estar basados en el lenguaje tales como la notación o los pictogramas. Lo cierto es que hay necesidad de reconocer que la lectura es un acto, es un proceso y es un enfrentarse a las palabras y es un desafío de interpretación. Ahora bien, debemos decir también que la lectura se usa generalmente para fines informativos, de enseñanza, aprendizaje, de análisis y de comprensión. En la lectura se trata de una de las habilidades humanas para descifrar las letras o cualquier otro idioma creado o no por el ser humano. Entre tantos científicos, todos ellos arriban a la conclusión casi discutible de que no se puede vivir sin leer. No se puede vivir sin leer. Ustedes conocen a Max Weber. Él ha planteado tres definiciones para la lectura. Él dice que leer es, en primer lugar, saber pronunciar las palabras escritas. Segundo, saber identificar las palabras y el significado de cada una de ellas. Dice Max Weber también, en tercer lugar, que la lectura implica saber extraer y comprender el significado de un texto. Recordemos que primero es pronunciar. Segundo,
es identificar las palabras y el significado de cada una de ellas. Y tercero, extraer y comprender el significado de lo que se está leyendo. Por lo tanto, cuando planteamos la necesidad de una conducta lectora, aquí como teniendo la Biblia como desafío de lectura vital, debemos de recordar que, en primer lugar, hay que conocer a fondo los supuestos teóricos de los usos posibles. Segundo, poseer un conocimiento profundo sobre lo que debe de enseñar y ser capaz de perfilar los conocimientos de sus alumnos, tomándolos en consideración para favorecer la adquisición, la afirmación y enriquecimiento de los mismos. Ahora, consideremos que estudiar significa, ante todo, leer, pero la lectura no constituye tema de un curso. Todas las disciplinas, no hay disciplina sobre el globo que no presuponga, porque todas las disciplinas la presuponen y bajo muy distintas formas. ¿Qué es lo que hacen? Utilizan la escritura como herramienta de las actividades desarrolladas. ¿Dónde? En la escuela. ¿Para qué? Para realizar ejercicios, pruebas de control o de evaluación, o bien como instrumento de conceptualización de referencias, por lo que se puede afirmar que la lectura se encuentra implícita en el programa de todas las disciplinas. Y esto es valiosísimo. ¿Por qué? Porque tanto si se trata del aprendizaje o de la evaluación, la lectura, hermanos y hermanas, la lectura se halla en el centro del trabajo escolar. Y más aún, cuando se intenta favorecer la autonomía de los estudiantes en su formación, mayor es el encuentro con lo escrito y por lo tanto, más decisivo y necesario será el dominio de la lectura. Hagamos algunas preguntas. ¿Cuáles son las razones para aceptar el desafío de la lectura de la Biblia? ¿Cuáles son las razones? La primera razón es que las palabras de la Biblia, son las palabras de nuestro Creador que nos habla. Esto es valiosísimo, esto es importantísimo resaltarlo. Las palabras de la Biblia son las palabras de nuestro Creador que nos habla. En segundo lugar, son absolutamente veraces. Son absolutamente veraces. Y ahí es donde somos nosotros dogmáticos y absolutamente fundamentalistas. ¿Por qué? Porque estas palabras, que son las palabras de nuestro Creador que nos habla, son absolutamente veraces. Ya lo rubrica el salmista en el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Recuerden la carta de San Pablo a Tito en el capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pero en tercer lugar, el autor a los Hebreos, para que por dos cosas inmutables, dice el autor a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Recuerden, el salmista, la suma de tus palabras es verdad. Tito, Dios que no miente. Hebreos, es imposible que Dios mienta. Pero, en tercer lugar, estas palabras son absolutamente limpias y puras. El salmista dice en el Salmo 12, versículo 6, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. El mismo narrador sagrado, en el Salmos 19, versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En cuarto lugar,
estas palabras, que son las palabras de nuestro Creador, son absolutamente poderosas. Yo añadiría el superlativo, poderosísimas. El profeta transmite para nosotros en el capítulo 23, profeta Jeremías, el capítulo 23, versículo 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Nuevamente el autor a los Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El gran apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1 versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, debemos de caminar a seguir respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son las razones para aceptar el desafío de leer la Biblia? Aquí hay una quinta razón. Estas palabras son absolutamente fieles y justas. Ya el salmista en el Salmo 19, los versículos 7 hasta el 11, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, el testimonio de Jehová, ¿qué cosa es? Es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Versículo 10. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Respondamos otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué debo vencer el desafío de no querer leer la Biblia? ¿Por qué debo de vencer? Y esta hay que responderla. Primero, ¿por qué? Porque a través de estas palabras, Dios nos da vida eterna. Porque a través de estas palabras, Dios nos da vida eterna. Recuerden a San Juan capítulo 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Miren la segunda escritura, 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En quinto lugar, en primer lugar, ¿por qué debo vencer el desafío de no leer la Biblia? Porque a través de estas palabras, Dios nos da vida eterna. Veamos una segunda respuesta. ¿Por qué debo vencer el desafío de leer la Biblia? ¿Por qué? En segundo lugar, porque a través de ellas, Dios enriquece cada día nuestra vida espiritual al vivir en este mundo. Porque a través de ellas, Dios enriquece cada día nuestra vida espiritual al vivir en este mundo. Miren lo que dice Deuteronomio 32:46. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Impresionante. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos. Impresionante esto. Dios enriquece cada día nuestra vida espiritual al vivir en este mundo. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, versículo 4, leemos esto. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué debo vencer el desafío de leer la Biblia? Porque en segundo lugar, a través de ellas, Dios enriquece cada día nuestra vida espiritual
al vivir en este mundo. Fijémonos en otra respuesta. En tercer lugar, ¿por qué debo vencer el desafío de leer la Biblia? Porque el pueblo de Dios debe leer estas palabras con temor y reverencia. Miren Deuteronomio 28:58. Si no cuidares de poner, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Debemos de leer con temor y con reverencia. El Salmo 119, versículo 74. Los que te temen me verán y se alegrarán. ¿Por qué? Porque en tu palabra he esperado. El profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Por qué debo vencer el desafío de leer la Biblia? Porque yo, como parte del pueblo de Dios, debo leer estas palabras con temor y con reverencia. Hay una cuarta respuesta a esta pregunta. ¿Por qué debo vencer el desafío de leer la Biblia? En cuarto lugar, porque el pueblo de Dios debe leer estas palabras con dicha y con gozo. El Salmo 19, versículos 7 hasta el 11, dice de esta manera: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. El Salmo 119, versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. El Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Es importante aseverar esto. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Es interesante que ahora juntos debemos responder cómo empezar a vencer el desafío de no leer la Biblia. ¿Cómo vencer? Todo el mundo está ocupado. Todo el mundo no tiene tiempo. Todo el mundo está cansado. Todo el mundo ha perdido la sensibilidad. Es por eso que este webinar va a ser una instrucción de refresco, porque sencillamente sabemos que debemos de leer, pero algo ha pasado en el camino. Y estamos más preocupados por el programa, por la familia, por otras cosas que son obvias y que son muy importantes, pero hemos descuidado nuestra comunión con Dios y con el Dios de la palabra. Pero aquí está el desafío de responder a esta pregunta. ¿Cómo empezar a vencer ese problema, ese reto, ese desafío de no querer leer la Biblia? Permítame algunas recomendaciones, entre otras, por cierto, ¿verdad? La primera, basado en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Es interesante el contexto de 1 Corintios, porque ustedes que conocen de Biblia mucho, van a percatarse que Corinto era una congregación muy especial, muy difícil, y todo se había desordenado. Las motivaciones se habían mezclado
y era una situación crítica. Y Pablo en su primer documento realmente trata de normalizar el asunto y él asevera vía esta tesis, le dice, pero hágase todo con decencia y con orden. Recuerden que la palabra decencia tiene que ver con etos, con ética, y orden tiene que ver con organización. Por lo tanto, la primera recomendación es que nos organicemos. Debemos organizarnos y debemos de planificar. O, algunos casos, usar agenda, usar un documento, usar un camino bíblico, usar un libro de la Biblia. Es decir, tenemos que organizarnos y planificar, porque esa va a ser la mejor manera, desde mi experiencia, aunque hay otras experiencias, por cierto, en cómo empezar a vencer ese desafío de no querer leer la Biblia o distraernos o decir que estamos muy apurados o muy ocupados o que no sentimos querer leer la Biblia. Pero hay una segunda recomendación. Según Deuteronomio, capítulo 2, versículos 2 y 3. El contexto es conocido por ustedes. Yo voy a usar ese texto para poner esta recomendación. Recuerden ustedes que Deuteronomio es una narración sucinta de los primeros 4 libros, ¿verdad? Y el énfasis es en torno al recordar y al acordarte, porque te puedes olvidar. Y es muy fuerte el hecho de que en Deuteronomio es como una especie de ayuda a memoria. Por lo tanto, el punto clave que da el narrador sagrado al empezar el documento es mostrar lo que sucedió en el contexto de haber salido de Egipto y empezaron a girar por el monte de Seir y dieron vueltas por 40 años. Si usted lee el capítulo 1 y el capítulo 2, usted va a ver que han rodeado el monte mucho tiempo. El capítulo 1 habla de que han rodeado el monte 40 años. Y ahí es donde el Señor le habla a Moisés. Y Moisés dice, y Jehová me habló diciendo, bastante tiempo habéis rodeado este monte, volveos al norte. Lo que está implicando, por inferencia académica y por espiritualización del texto, que es posible que hayan muchos creyentes que solamente vivan y sigan viviendo dando vueltas, solo dando vueltas, no tienen un norte. Y el desafío de leer la Biblia es preciso que se planifique, que se organice, que se determine y que se ponga un norte. Por eso esta segunda recomendación, ponernos un norte y definirnos. Definirnos. ¿Por qué? Porque si no nos determinamos, definitivamente vamos a seguir dando vueltas, Recapitulemos. La primera recomendación, tenemos que organizarnos y tenemos que planificar. El segundo aspecto de nuestra recomendación es ponernos un norte, definirnos realmente. Y eso es lo que los académicos en lectura, los que trabajan la andragogía y también la pedagogía, es decir, la enseñanza de ancianos y la educación de niños, nos dicen que hay que ponernos un norte y hay que definirnos. Es decir, la lectura es intencional. En tercer lugar, hay una recomendación que quiero compartirles, indudablemente, entre otras, por cierto. Miren esta tercera recomendación. Al empezar a leer, pongamos atención y observemos concentradamente 3 cosas. Muchos eruditos dicen que hay 7, 8, 10, 12 cosas que hay que observar. Pero para nuestro webinar y para esta instrucción de refresco, yo consideré que estas 3 son vitales, son claves. ¿Qué es esta recomendación? Poner atención, observar, pero concentradamente, primero, en los verbos. Segundo, en los pronombres. Tercero, ¿en qué? En los sustantivos. Recuerda esta base bíblica de Nehemías 8:5. Nehemías nos da una ayuda en torno a cómo se debe de hacer el asunto de vencer esto. Y leían, Nehemías 8:5, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido, de modo
que entendiesen la lectura. Se percató, ¿verdad? Leían claramente, ponían el sentido porque ellos querían el resultado, de modo que entendiesen la lectura. Y por cierto, aquí está la clave. Observemos los verbos, los pronombres y los sustantivos. Ahora, ¿por qué prestar atención a los verbos, pronombres y sustantivos? Porque necesitamos obtener o identificar el eje o los ejes centrales de la enseñanza. Indudablemente aquí en este webinar no tenemos el tiempo para dar los ejercicios y decirles busquen en este texto bíblico y que ustedes puedan reaccionar y responder abriendo sus micrófonos. Pero yo les voy a decir que hay que hacer estos ejercicios y al hacerlo, recuerden que la función va a crear el órgano y va a ser como un tren. Una vez que empecemos en este ejercicio de identificar claramente los verbos, los pronombres sustantivos, vamos a generar toda una destreza, porque el objetivo es obtener o identificar el eje o los ejes centrales de la enseñanza, porque en los verbos puede estar el eje o los ejes, porque los verbos son fuertes, pero siempre el narrador sagrado nos va a permitir que conozcamos cuál es el más fuerte de los verbos, o la enseñanza puede estar en los pronombres, que son personas, puede ser Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, puede ser el personaje bíblico, pueden ser los que están alrededor, o pueden ser los sustantivos, que son los puentes, que son las bisagras. Ahora, recordemos rápidamente, ¿cómo empezar a vencer el desafío de no leer la Biblia? Organizarnos y planificar para nosotros. Número 2, ponernos un norte y definirnos. Tercero, al empezar a leer, poner atención y observar concentradamente los verbos, los pronombres y los sustantivos. Aquí en este aspecto hay mucha metodología en torno a observación, interpretación y aplicación. Pero aquí lo estamos dando en una perspectiva en que sea más práctica para que podamos llegar a mayor cantidad de personas y desde nuestra plataforma de cristianos o de discípulos o de pastores o de ministros podamos tener esta instrucción de refresco y vitalizar, oxigenar nuestra vida de comunión con Dios en la palabra para transmitir al otro a fin de que podamos tener discípulos constantemente en una dinámica de vida para la construcción del reino de Dios. Pero en cuarto lugar, hay que hacernos un sistema. Y esto está basado en lo que yo observé en Nehemías capítulo 8, versículo 18. ¿Qué es lo que dice Nehemías capítulo 8, versículo 18? Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, cada día. Y de aquí se puede sacar varias aplicaciones pastorales, por cierto, pero tenemos que hacernos un sistema cada día. Indudablemente hay recomendaciones, no se quede a leer pues un capítulo mientras usted tiene poco tiempo. Con una pequeñísima perícopa, o perdón, un versículo pequeño o dos versículos, suficiente su tiempo de oración y usted va observando los verbos, observa los pronombres, observa los sustantivos, identifica los rieles o ejes centrales de la enseñanza, asimila esa palabra, ora al Señor, la aplica a su vida y sigue con ese alimento diario. Continuemos. Miren ustedes esta explicación. De pronto va a ser instrucción de refresco también, pero nos va a ayudar porque lo que no estorba, ayuda. Y eso es lo que pretendo hacer con todos nosotros. Recordar. Recordemos qué cosa. El significado de la palabra verbo, de la palabra pronombre y de la palabra sustantivo. ¿Qué es un verbo? ¿Qué es un verbo? Un verbo, por cierto, primero es una palabra. Y esta palabra va a denotar, o es la palabra que denota, ¿qué cosa? Acción, pasión, posición, movimiento y sustancia de todas las cosas. En la escuela nos enseñaron que si no hay verbo en las palabras, es una frase, ¿verdad? Es la que da sentido. ¿Qué es lo que da sentido? ¿La acción o la pasión? ¿Es el verbo? ¿O es una posición? ¿O es un movimiento?
o es una sustancia de lo que se está diciendo o escribiendo. El verbo es esto. Por lo tanto, lo segundo es los pronombres. Usted conoce los pronombres ya. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Son las palabras que identifican a las personas. A las personas. ¿Ok? El verbo, la sustancia de todas las cosas. Los pronombres, identificación de las personas. ¿Qué son los sustantivos? Aquí está la explicación. Son palabras que están ahí en el texto, son palabras que explican, en primer lugar, las cosas o aspectos concretos. Por ejemplo, casa, auto, perro. Pero también los sustantivos son las palabras que explican las cosas o aspectos ya no concretos, sino abstractos. ¿Y cuáles son estas cosas o aspectos abstractos? Entre otros, aquí algunos ejemplos. Gripe, feo, odio, amor, etcétera, etcétera. ¿Y qué más son los sustantivos? Son las palabras que explican qué cosa. Las designaciones de personas por nombres, ¿verdad? Aquí está Pablo, aquí está Miguel, aquí está Samuel, aquí está Abraham, y aquí está Ronald, y aquí estamos por nuestro nombre. Recordemos el significado. Los verbos, los pronombres y los sustantivos. Ahora bien, ¿cómo continuar con mi lectura vital de la Biblia? ¿Cómo continuar? Si ya estoy leyendo, ¿cómo continuar? Induciendo al texto a que me responda por medio de preguntas. Cuando yo leo el texto, empiezo a hacerle preguntas. Hacerle preguntas. ¿Quién, por ejemplo, quién o quiénes están diciendo estas palabras? Como les mencioné, aquí en este webinar no podemos hacer este ejercicio de retroalimentación porque nos quitaría mucho tiempo, pero podríamos dar un texto bíblico y hacer el desafío. Y decimos aquí, por ejemplo, rápidamente así al azar, Juan 3:16. ¿Quién está diciendo estas palabras? ¿Quién o quiénes? ¿Quién está diciendo estas palabras en Juan 3:16? O la segunda pregunta, ¿a quiénes, a quién o quiénes se les dirige estas palabras? La tercera pregunta, ¿por qué se les está diciendo estas palabras? La cuarta pregunta puede ser, ¿para qué se les está diciendo estas palabras? La quinta pregunta puede ser, ¿dónde o en qué lugar, en qué tiempo se les está diciendo estas palabras? Se percata, ¿verdad, hermano, hermana? De la lógica, del sistema, de la naturalidad. ¿Quién o quiénes? ¿Quién está diciendo estas palabras? ¿A quién le está diciendo? ¿Por qué le está diciendo? ¿Para qué le está diciendo? ¿Verdad? ¿Dónde o en qué lugar, en qué tiempo se le está diciendo esta palabra? Hermano, preste atención. Esto es tan sencillo, pero tan sencillo, que si se desprecia esta sencillez, es como despreciar el abecedario. El alfa, beta, gamma, delta. No, no, en griego no, sino el A, B, C, D, O. Es decir, despreciamos. Y no debemos hacer eso porque es vital, vital, porque yo quiero continuar con mi lectura de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hago? Induciendo al texto a que me responda por medio de preguntas. Se percató de todo esto, ¿verdad? Ahora, respondamos que también algunas preguntas más pueden ser si las palabras son preguntas o si son respuestas. Es decir, usted está leyendo el texto. Si las palabras son preguntas, se va a percatar usted. O si son respuestas. Ahora, al percatarse de que si son preguntas o si son respuestas, ¿qué debe preguntarse ustedes? ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación que descubre el narrador sagrado? Usted tiene que descubrir. Y ahí está el asunto de la interpretación. Va a descubrir el espíritu del narrador sagrado. ¿Por qué? Porque las palabras son enseñanzas para ellos. ¿En qué sentido? Porque si estas palabras, estas enseñanzas, son en torno a Dios como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, pero también
debo de preguntarme, ¿tiene el texto que estoy leyendo sentido predictivo? Esto es muy bueno. En el número 10, recuerde, algo de mi observación e interpretación en la lectura me llama o me pide alguna decisión, algún cambio, alguna renuncia en mi vida personal, privada, familiar, laboral o colectiva. Esto ya la aplicación, la internalización. Se percató de que caminamos por la observación, entramos en la interpretación y luego internalizamos, aplicamos el texto a nosotros. Hermanos, en esa situación, yo ya estoy frente a ese espíritu del narrador sagrado y el Espíritu Santo que inspiró a ese o a esa narradora sagrada. Por lo tanto, ya Dios me está hablando. Cuando llegamos a ese momento, ya Dios me está hablando. Por lo tanto, haciendo algo de resumen, ¿qué es la lectura? ¿Qué es la lectura? Es un acto, es un proceso, es un enfrentamiento con el texto y es una interpretación del texto. ¿Cuáles son las razones para aceptar el desafío de leer la Biblia? En primer lugar, las palabras de la Biblia son las palabras de nuestro Creador que nos habla. En segundo lugar, son palabras absolutamente veraces. En tercer lugar, son palabras absolutamente limpias y puras. En cuarto lugar, son palabras absolutamente poderosas. En quinto lugar, son palabras absolutamente fieles y justas. Ahora bien, a modo de resumen final, ¿por qué debo vencer el desafío de no querer leer la Biblia? ¿Por qué? Primero, porque a través de estas palabras Dios nos da vida eterna. Segundo, porque a través de ellas Dios enriquece cada día nuestra vida espiritual al vivir en este mundo. En tercer lugar, porque el pueblo de Dios debe leer estas palabras con temor y reverencia. En cuarto lugar, porque el pueblo de Dios debe leer estas palabras con dicha y con gozo. En el punto final, ¿cómo empezar a vencer el desafío de no leer la Biblia? Número uno, organizarnos y planificar. Tenemos que tener organización y planificación. Segundo, ponernos un norte definido. Tercero, al empezar a leer, debemos poner atención y observar concentradamente ¿qué cosa? Los verbos, los pronombres y los sustantivos. ¿Por qué? ¿Por qué prestar atención a los verbos, pronombres y sustantivos? Para obtener o identificar el eje o los ejes centrales de la enseñanza. Recuerda lo que dijo Pablo, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Es el nivel académico, el nivel pedagógico, el nivel andragógico, es decir, para todas las edades, para todos los tiempos, para todos los lugares. Ahora, en último lugar, ¿cómo continuar con mi lectura vital de la Biblia? Induciendo al texto a que el texto me responda por medio de preguntas. Tengo que hacerle preguntas al texto. Al despedirnos, miren este texto bíblico de Apocalipsis. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuál obra? Si usted lee el 1:7 de Apocalipsis, al que vencieren. El capítulo 2, versículo 11. Usted sabe que está dirigiéndose a las iglesias, ¿verdad? Al que venciere. En el 2:17, al que venciere. En el 2:26, al que venciere. En el 3:5, al que venciere. En el 3:12, al que venciere. 3:21, al que venciere. ¿Vencer en qué? Miren Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Vamos a vencer, vamos a vencer. ¿Qué? ¿Qué vamos a vencer? El desafío de leer la Biblia. Y ese desafío es un desafío que está frente a nosotros. Leamos la palabra de Dios,
por todas estas razones que hemos dicho que tienen basamento bíblico. Vamos a leer la palabra de Dios porque ahí el Señor nos da vida eterna, nos da poder para el tiempo y nos da promesas para la eternidad. Vamos a leer la palabra de Dios como nunca antes hemos leído en nuestra vida. Recordemos, la lectura de la Biblia como palabra de Dios siempre ha sido y será un desafío, pero no cualquier desafío, sino un desafío de vida o muerte. Apocalipsis 1:3. Dichoso el que lee, estoy en Dios habla hoy. Dichoso el que lee. Y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo. Muchísimas gracias, don Pablo. Muchísimas gracias, don Abraham. Qué bendición. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Pastor Samuel. Puede dejar de compartir. Yo quiero sacarle el jugo, Pastor Samuel. Yo, Adelante, don yo Carlos, don Pablo. tengo, yo tengo una ventaja respecto al resto acá, A ver, en a ver, que a ver. ya lo he escuchado en otra exposición que hizo para Sociedad Bíblica Peruana Ok, y la tengo acá, ok. que es la que estoy compartiendo. Es, Ajá. es, y usted nos ha hablado de la teoría de los verbos, los pronombres y los sustantivos, pero no queremos quedarnos solamente con la teoría, queremos también la práctica. De verdad, de Yo verdad. creo que nos podemos tomar unos minutos más y nos vamos a la práctica, Pastor Samuel, a ver si Don podemos agarrar, si podemos buscar nuestra Biblia Reina Valera, la que utilizó el apóstol Pablo, la Reina Valera, y Pastor Samuel, a ver si nos orienta usted alguno de estos pasajes y a ver en 2 o 3 pasajes poder ir a la práctica para poder enriquecernos más. Ok, Eh, ok, don Pablo, ¿puedo usar otros versículos para que no sean estos de la conferencia anterior, no? no, puede usar estos, acá es un público, este es un público mundial donde estamos ahora, no hay problema, no hay Ok, problema, se puede muy bien. usarlo, o si quiere use otros, no hay problema también. Ok, lo que no puedo leer bien los versículos que están ahí. Ah, Y ya, sí, yo lo pongo en ampliación, ahí está. ok, ok. Ok, creo que tengo acá el material de la conferencia pasada. Muy bien. Ok, lo tengo aquí, don Pablo. Listo, Ok, agarremos un ok. versículo. Ya. Damas y caballeros, ¿qué les parece? Este Pablo es tremendo, por eso me encanta. Me gusta este Pablo. Este es el Pablo contemporáneo. Muy bien, vamos a hacer el ejercicio. Todos, y ellos pueden abrir los micrófonos, don Pablo, ¿pueden? Eh, Los que eh, puedan. no, no se puede, bueno, a ver, que levante la mano a alguien, usted haga la pregunta, levante la mano y a esa persona le abrimos el micrófono. Ok, listo. Entonces vamos a hacer todos el ejercicio de leer en Juan 3:16. ¿Y qué vamos a hacer ahí? En primer lugar, vamos a identificar primero los verbos. Vamos a Juan 3:16. Juan 3:16. Saque su plumón, su lápiz, identifique los verbos. ¿Puedo ayudarles? Aquí hay un primer verbo que es el amor, ¿verdad? Amor. Ujú. Hay otro verbo, dado, dar, dar. Hay otro verbo, creer, ¿verdad? Lo está marcando ahí. Y el otro Ujú. verbo es tener, tener. ¿Ok? Usted tiene su lápiz ahí con rojo, su plumón ahí, y marca primero. Con una aspa, amor es uno, dar es otro, creer es otro y tener es otro. Muy bien.
de estos cuatro verbos que son fuertes, ¿cuál es para usted el más fuerte? El más fuerte. Si usted tiene la respuesta, levante la mano y Ronald, creo, México, Pablo va a abrirle su micrófono. A ver, activamos el micrófono, Ronald. Recuerden que también está el verbo perder ahí, ¿verdad? Unos dicen creer, muy bien, que es el más fuerte. Ujú. Excelente. Muy bien. Me Maravilloso. gusta, sí. Creer, pastor. Amar, dicen, ok, adoraban Álvarez, dice amar, muy bien, Creer, pastor. muy bien. Percátese que ahí está el ejercicio del teólogo, ya, porque si usted determina cuál es el verbo más fuerte, algo que le va a ayudar a usted es identificar primero cuál es la necesidad de su público cautivo, pero empezando por usted, que usted es un público cautivo, primero por la palabra, porque la palabra le está cautivando a usted. Y luego de ese cautiverio por la palabra en usted, que usted internaliza, desde esa transformación, usted va a poder brindar ayuda a su pueblo cautivo. Por eso le estoy diciendo, para usted, ¿cuál es el verbo más fuerte? Desde mi opinión, algunos han dicho dar, el hecho de que Dios da, otros de que Dios ama, otros de la persona que cree en Él. Esto está en la variable de la internalización del texto bíblico en relación a cuál es el más fuerte para mí y para mi vida personal. Y desde la plataforma de impacto internamente en mi vida, desde ahí yo visoro la situación de mi público cautivo y transmito a mi público cautivo. Haciendo una suposición, una supuesta. Si usted está en una cruzada evangelística, ¿cuál sería su énfasis? Amor y creer, ¿verdad? Va a ser ese balance. Si está en un estudio bíblico, va a usar todos los verbos, va a usar todos los verbos. Pero si usted está en un mundo académico mayor, va a sacar la lección en los pronombres. ¿Cuántos pronombres hay, por ejemplo? Veamos los pronombres. En el 16, ¿cuántos pronombres hay? El primer pronombre es Dios, ¿verdad? Segundo, hijo. Tercero, aquel, 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 ¿verdad? Aquel. Porque este hijo también está que en él cree. Aquí hay tres pronombres, Dios, hijo, aquel. Si está en una situación académica de alto nivel, entonces usted va a poder jugar con estas variables y va a hablar en torno a qué? A la encarnación del Hijo de Dios. Y es otro nivel o otra profundidad. Muy bien. Ahora, si quiere trabajar los sustantivos, todo lo que queda alrededor y es sustantivo. Miren la bisagra en la primera palabra. ¿Por qué? Del 16. ¿Por qué? Este por qué es la bisagra de todo lo que está sucediendo con el tema de Moisés. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, dice el 14, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque, es decir, ya relaciona. Ahora, recuerden que este 16 del por qué va a tener otro correlato con el otro por qué del 17. ¿Por qué?
Y es otra perspectiva, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo que está diciendo es que cuando se centra en el texto, observa verbos, observa pronombres, observa sustantivos, el mismo texto le va a obligar a abrir su panorama para abrir el contexto. Va a abrir el contexto y el cuadro se va a pintar con mayor brillantez y va a poder tener más información. El cuadro brilla más, y su oyente o usted mismo va a quedar sorprendido de cómo el texto le está hablando. Y este versículo 16 es un buen ejercicio, un buen ejercicio. Y gracias a Dios. Ok, para terminar, ¿cuál sería para usted en el 3:16 el mensaje central de Jesús? ¿Dónde está para Jesús en el 3:16? ¿Dónde está para Jesús el mensaje central? En Juan 3:16. ¿Dónde está para Jesús el mensaje central? No se pierda, para que todo Buenas aquel... noches, pastor. Muy bien. Para Jesús, creo que lo que él quería era que en él creen, ¿no? Esa Ok, frase, en él creen. Para que- ok. Como buenas observaciones. Recuerden, ¿dónde está para Jesús el mensaje central? Aquí está un secreto de este webinar que es carísimo. Aprender a leer donde no hay letras. ¿Cómo se aprende a leer donde no hay letras en el texto? Por ejemplo, en el 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ha dado. Aquí en esta palabra ha dado a su Hijo unigénito, está el desprendimiento de Jesucristo según Filipenses. Es decir, él se anonadó. Para Jesús, el mensaje central, estoy aquí yo, humanado. Yo he obedecido a Dios el Padre que me ha enviado y me ha determinado un plan de redención. ¿Dónde está para Jesús el mensaje central? El mensaje central está en que Jesús le está diciendo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Jesús está aquí presente. Muy bien. Por ejemplo, si usted tiene nuevos creyentes y los está discipulando, ¿qué enseñanza sacaría de Juan 3:16 para enseñar a los nuevos creyentes? A ver, ayúdenme. ¿Qué usaría de Juan 3:16 para orientar, solidificar la fe de los nuevos creyentes, de uno que recién se ha convertido a Cristo? A ver, ¿qué haría usted? Me avisa, don Pablo, cuando hay tiempo. La encarnación del Hijo. Ok, muy bien. Le enseñaría eso a su discípulo. Muy bien. ¿Quieres ser salvo? Cree. Ok, ok, porque es muy bueno eso que acaba de opinar el hermano. ¿Sabe por qué? Porque recuerden que en la cruzada evangelística o en el festival evangelístico, la persona ha levantado la mano, ¿verdad? O ha hecho la oración del penitente, pero no sabemos si se ha convertido. Solamente Dios sabe. ¿Cuándo sabemos? En el discipulado. En el discipulado es donde llegamos a fortalecer esa decisión de fe. Pero bueno, buen aporte del hermano que ha abierto el micrófono. Gracias a Dios por ello. Muy bien. ¿Alguien más? Si usted es maestro, usted tiene discípulos y quiere solidificar la fe de ese nuevo creyente, ¿cuál sería la lección que usaría de Juan 3:16 para fortalecer a ese nuevo creyente? La salvación es Jesús. Muy bien. ¿Qué más? El amor a Dios. Muy bien. ¿Qué más? La manifestación del amor de Dios. Muy bien. ¿Qué más? Dios te ama a La través fe. de tu Hijo. Vida eterna. Ok, La fe en Jesús. ok. La obediencia. Don Pablo, esto es un terremoto, ¿ah? Guiados, El precio del amor de Dios. guiados al Padre por Jesús. Ok. Pero presten atención. Fíjense este secreto que les voy a compartir. Si yo tengo un nuevo creyente a mi recaudo y lo estoy atendiendo, lo estoy discipulando,
yo le voy a establecer que para la salvación, él empezó creyendo. Pero ese acto de creer no es una bomba atómica gigantesca, no es un edificio de 80 pisos, no es una ciudad fortificada, no, es una micra, es un puntito, es una semilla de mostaza. Esa fe tiene que alimentarse, porque es palabra viva, esa fe es palabra viva. Es el pisteus del griego, es fe en la deidad de Jesucristo, que debe de ir creciendo. Por lo tanto, ese nuevo creyente tiene que recibir la instrucción de que su fe tiene que ir alimentándose cada día, leyendo la palabra de Dios. ¿Descubrieron? Esto es extraordinario. ¿Por qué? Porque no hay creyente que viva solo toda su vida cristiana con esa pequeñísima fe que tuvo para el momento de la salvación. Tiene que fortalecer su fe, tiene que alimentarla, tiene que leer, tiene que ir creciendo. ¿Por qué? Porque recuerden lo que dijo Pedro. Pedro le dice a los creyentes, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia longanimidad, a la longanimidad esperanza, y sigue. Lo que quiere decir es que mi nuevo creyente debe vivir siendo desafiado a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Por ejemplo, a mí me encanta todos los sábados en sociedades bíblicas aquí en el Perú. Hay decenas de personas que abarrotan el auditorio porque hay gente que quiere crecer, quiere crecer, quiere crecer, quiere crecer. Y esa sería mi enseñanza. Usted también puede sacar otra enseñanza para ese nuevo creyente. Pero aquí está el primer ejercicio con Juan 3:16. Yo creo que el tiempo ha llegado a su fin. Gracias, don Pablo, por el honor. Gracias. Gracias, Pastor Samuel. Nos quedamos con ese ejemplo y con las ganas de seguir practicando. Ya sabemos, tenemos que analizar verbo, pronombres y sustantivo. Así que ya la siguiente práctica ya queda en cada uno de nosotros. Y antes de pasar a la etapa de preguntas, hacerles recordar los dos diplomados que tenemos, el de Educación Cristiana y el de Antiguo Testamento, que vamos a empezar el próximo año. El diplomado de Educación Cristiana es uno de los más solicitados, que más asistencia hemos tenido, y bueno, ayuda a especializarse a los maestros para poder educar y enseñar a las nuevas generaciones. Hay temas como Biblia y niñez, administración pastoral de la niñez, discipulado de niños, jóvenes y adolescentes, recursos pedagógicos, tecnológicos, estrategias de aprendizaje, niñez, iglesia y posmodernidad. Y el diplomado de Antiguo Testamento es un panorama del Antiguo Testamento para hacer un acercamiento contextual y metodológico y poder conocer todo lo que es la Torá, los profetas, la literatura poética y sapiencial, la literatura intertestamentaria, y bueno, poder tener un conocimiento más profundo del Antiguo Testamento. Estos diplomados tienen una duración de 4 meses y las clases son los sábados. Como dijo el profesor Samuel Reati, le da gusto ver la cantidad de gente que está animosa de estudiar. Nosotros no queremos competir con los seminarios que enseñan 4 o 5 años. Nosotros hacemos una capacitación de 4 meses, es decir, una especialización profunda en un determinado tema especializado en Biblia. ¿Y saben cuántos alumnos ya hemos tenido desde que empezamos esto de acá? Desde hace 3 años ya tenemos 3,000 egresados. Así que si usted no es uno de nuestros egresados, le invitamos a que sea nuestro siguiente estudiante y que pueda ser parte de Campus Bíblico. Ahora sí, dejo con ustedes a mi querido colega Abraham Márquez. Muchas gracias, hermano Pablo, profesor, pastor Samuel. Después de lo que ya usted nos dio en este ejercicio, debo decir que va a ser muy complicado poder continuar con la línea de preguntas que ya teníamos preparadas, porque muchas de las que ya nos habían mandado pues fueron ya más que magistralmente respondidas con este ejercicio final. Me quisiera centrar en 2 que están relacionadas al tema, únicamente 2, pero que de alguna manera lo abordan desde una perspectiva diferente, y siempre en el entendido lo hemos dicho,
buscamos pues de alguna manera concentrar lo que nos mandan en una o dos, tres preguntas que estén relacionadas al tema y que no hayan sido antes respondidas. Pastor, en las clases de literatura que se nos da en la escuela y desde luego en las aulas de los institutos o seminarios, se nos habla mucho del significado y el significante o los significantes que puede llegar a tener un texto y que por supuesto aplica en el texto bíblico. Usted en su introducción nos habló de los supuestos teóricos, de los usos posibles, ¿no? Que nos puede llevar a reconocer que el estudio, y en este caso la lectura bíblica, puede estar condicionado, y me atrevería a decir, muchas veces está condicionado a estos supuestos, ¿no? Y esto en la historia de la iglesia hasta nuestros tiempos, pues tiene muchos matices, a veces buenos, a veces no tan buenos, a veces definitivamente nada buenos. Desde esta perspectiva, la pregunta sería, ¿hasta qué punto es posible en la práctica, ¿no?, librar la interpretación del dogma, de la doctrina, de estas expresiones particulares? Y más aún, ¿cómo lograr, sin caer en una postura circular, librar desde la exposición eclesiástica, desde la cátedra de la palabra, al texto y al dogma de estas situaciones que, insisto, a veces pudieran no ser del todo positivas? Muchísimas gracias. Indudablemente los tiempos están variando constantemente y la lectura se está viendo de otras perspectivas, porque el análisis desde la lectura sociológica dicen que el pueblo está leyendo menos que ayer. La gente lee menos que ayer. Y aquí hay muchas explicaciones, muchas respuestas. Hermano Abraham, honestamente, desde la sociología solamente hay la descripción, la placa radiográfica, y llegan a una fraseología diciendo, la gente lee menos. ¿Y a quién le culpan? Le culpan a la modernidad. Entonces, la modernidad es la culpable de que la persona no está leyendo. Y llama la atención que esto es un desafío desde el hogar, pero debe de ser un desafío también desde la iglesia. Yo creo, esa es mi perspectiva, aunque es posible que aquí haya muchos ministerios o hombres o mujeres que trabajan con niños, que tienen especializaciones en trabajo con niños. Yo no soy experto en niñez, soy experto en pastores, pero mi propuesta es que empecemos en la Biblia, usando la Biblia en la iglesia, a enseñar a leer a los niños la palabra de Dios. Recuerden que en algunos lugares ya no se lee la palabra en las escuelas. Se ha quitado la oración, se ha quitado, ¿no? Mi recomendación es en las escuelas, en las escuelas. Y otro desafío es los colegios evangélicos o cristianos. Debiéramos incentivar la lectura en los niños. La otra cosa es en el aspecto litúrgico, en las congregaciones, en los cultos. Pareciera que hay un buen porcentaje de congregaciones que ya han obviado la lectura bíblica en el púlpito, ya como que ya no se lee la palabra de Dios y se ha cubierto ese tiempo con más alabanza, más adoración, ¿no? Es una observación, pero creo yo, don Abraham, que debemos de suplicar a los nuestros, desde el hogar, desde la escuela y desde la iglesia, incentivar, porque la lectura es intencional, don Abraham, es intencional, y estamos frente a un desafío terrible de que, como dicen los sociólogos, el pueblo ya, la gente no está leyendo. Pero gloria a Dios, cuando hay una lidería, yo siempre, a modo de ironía en la iglesia, siempre digo, saquen su Biblia de papel, saquen su Biblia de papel, saquen su Biblia de papel. No sé si la lección entrará, don Abraham, pero estoy haciendo. Buena la pregunta suya, es posible que hayan otras respuestas, don Abraham, es posible. Oh, muchas gracias, pastor.
dio usted una definición del texto bíblico en verdad muy, muy puntual, muy interesante. La palabra de Dios perdón, la Biblia como las palabras de nuestro Creador que nos habla, que son absolutamente veraces tal como lo establecen nuestros dogmas, y la importancia de ser absolutamente centrados y fundamentados en ello. No podemos ser inamovibles, o debemos de ser, perdón, inamovibles a esta situación. Un llamado muy oportuno si consideramos las no pocas voces que, debo decirlo con tristeza, incluso desde el protestantismo y desde algunos púlpitos de alto nivel académico, amparados en especial en una lectura muy lineal, muy particular de las ciencias bíblicas y sociales, se han pronunciado sobre una lectura bíblica mucho más liberal, por decirlo menos, ¿no? Mucho menos ortodoxa, e incluso cuestionando su posición como palabra de Dios y por ende la autoridad de algunos de sus pasajes e incluso de algunos de los escritores del texto bíblico. La pregunta sería muy directa. En una era en la que se tiene muy fácil acceso a todo tipo de información, incluyendo esta información, y en la que nos enfrentamos a una sociedad que cada vez cree más en el valor y autoridad de la opinión personal, ¿cómo lograr cerrar filas con nuestros hijos, con nuestras congregaciones, con la sociedad en general, a estas voces que, insisto, ya no nada más son de los académicos de afuera, ya últimamente se están dando incluso dentro de algunos movimientos protestantes? Don Abraham, muy buena su pregunta. Desde mi perspectiva, yo respondería con que debemos de mostrar a los nuestros el panorama social, global. Y esto es lo que describe para nosotros y para los de ayer el salmista en el Salmo 11, versículo 3. El salmista dice en el Salmo 11, versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué fundamentos? Éticos, morales. Usted lo está explicando desde muchos púlpitos, ya se está obviando por causa del liberalismo los aspectos éticos y se está simplemente cuestionando el escrito está como narraciones mitológicas o pedagógicas que ya no son útiles para la situación contemporánea. Pero aquí está el desafío. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y el mismo salmista nos ayuda. Me ayuda a mí y nos ayuda a todos. El versículo 4, Salmo 11:4 dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Lo que quiere decir que en un contexto de violencia y de criminalidad y de despropósito y de contextos de un ateísmo terrible, los fundamentos se están destruyendo. Los fundamentos se están destruyendo. El trabajo de la familia, el trabajo de la iglesia es hacerle ver al hombre que Dios está todavía en su trono, que todavía es posible confiar en Dios, que todavía hay esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque la esperanza ha sido derramada en nuestros corazones. Estaba haciendo una alusión a las elecciones presidenciales allá por el norte, y todo el mundo está celebrando, pero yo siempre digo, Dios sigue en el trono, Dios sigue en el trono, Dios sigue en el trono. Y si somos dogmáticos en esto, de verdad, habrá un pequeño gran remanente que amará la lectura de la palabra de Dios como un elemento vital. Y honestamente, don Abraham, es de supervivencia. Honestamente, es de vida o de muerte. No hay bromas aquí. Y que los fundamentos sigan destruyéndose, que se sigan destruyendo. Pero mientras los fundamentos se destruyen, hermano Abraham, lo único que está inconmovible es el cielo, es el trono de Dios. Es la palabra de Dios que permanece para siempre. Ahí está el desafío del pastor, el desafío de la madre, del padre de familia, de los que enseñan a los niños, de los ministerios de niños,
Vamos a publicitar material bíblico para los niños. Vamos a trabajar con los niños, don Abraham. Ahí está el secreto, me parece, entre otras respuestas, don Abraham. Gracias. Muchas gracias, Pastor Samuel. Qué mejor cierre que el que nos acaba de dar. No es necesario agregar nada más. De nueva cuenta, muchas gracias a nombre de toda la confraternidad. Ha sido de mucha bendición, ha sido de mucho estudio, mucho análisis, lo que nos pone sobre la mesa, pero lo más importante, este llamado a lo devocional, a lo práctico, a no perder de vista esta palabra viva y eficaz que siga hablando y seguirá hablando. Que el Señor le bendiga, abrazo fraternal y dejamos el lugar para